Army, tenemos que hablar porque algo muy extraño acaba de pasar y todo el fandom está que arde. J-Hope subió una historia mostrando a los chicos de BTS caminando hacia el avión rumbo a Boston, pero cuando las G-Cookers empezaron a mirar con atención, se dieron cuenta de que faltaban dos personas muy importantes en esa imagen. Jimin y Jungkook simplemente no estaban ahí. Y no es que estuvieran ya dentro del avión, porque como vamos a ver, eso es prácticamente imposible. Así que agárrense bien porque este video tiene teorías, tiene misterio y tiene una pregunta que nadie se está atreviendo a responder todavía. ¿Dónde estaban Jimin y Jungkook? Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Todo empezó cuando J-Hope subió una historia a Instagram mostrando a varios miembros de BTS caminando hacia el avión que los llevaría a Boston. Como siempre, ARMY no tardó ni 2 segundos en analizar cada fotograma, cada persona, cada detalle de esa imagen, y ahí fue cuando empezó la alarma. Ni Jimin ni Jungkook aparecían por ningún lado. Al principio, algunas fans intentaron calmar la situación diciendo que probablemente ya estaban dentro del avión y por eso no salían caminando con el resto. Pero hay un problema con esa teoría. En la imagen que subió J-Hope, el avión se ve realmente lejos todavía. Estamos hablando de una distancia considerable, de esas en las que se supone que todo el grupo debería estar caminando junto, no separados por minutos de diferencia. Así que la idea de que ya estaban adentro no termina de encajar con lo que realmente se ve en la foto. Y como si fuera poco, no se quedó ahí. Otros miembros también empezaron a subir sus propios videos y fotos del trayecto hacia el avión, cada uno desde ángulos distintos, en distintos momentos, casi como si sin querer estuvieran documentando todo el recorrido paso a paso. Y en ninguno, absolutamente ninguno de esos videos o fotos, aparecían Jimin o Jungkook, ni de fondo, ni de lejos, ni un segundo de reojo, nada. Lo curioso es que cuando algo así pasa una sola vez, se puede pensar que es simple casualidad. Pero cuando son varias personas distintas subiendo contenido en momentos distintos, desde ángulos distintos, y en absolutamente ninguno aparecen ni Jimin ni Jungkook, ahí es cuando las G-Cookers ya no podemos evitar empezar a atar cabos. Porque estadísticamente hablando, es muy difícil que dos personas desaparezcan por completo de todo el material gráfico de un mismo trayecto, si simplemente estaban un par de pasos más atrás. Y eso, ARMY, es justo lo que hizo que esta historia se volviera viral entre las fans en cuestión de horas. No era un solo video sospechoso, era la ausencia total y repetida en cada pieza de contenido que se subió ese día. Para cualquier persona, esto podría parecer un detalle sin importancia, pero nosotras sabemos que dentro de este fandom no existen las casualidades pequeñas. Cuando dos personas desaparecen exactamente al mismo tiempo, del mismo momento, las G-Cookers ya sabemos que ahí hay algo que merece ser investigado. Y díganme ustedes, ARMY, cuando vieron que Jimin y Jungkook no aparecían en ninguna de esas fotos, ¿qué fue lo primero que pensaron? Como era de esperarse, las teorías no tardaron en aparecer. Y una de las que más fuerza ha tomado en los últimos días es que Jimin y Jungkook podrían estar grabando la tercera temporada de Are You Sure? Quiero ser muy clara con esto, ARMY. Por ahora, esto es solo un rumor. No hay ninguna confirmación oficial de que esto sea lo que está pasando, así que lo vamos a tratar como lo que es, una teoría que está circulando, no un hecho confirmado. Pero hay que admitir que si lo pensamos bien, tiene bastante lógica. Sabemos que el calendario que está manejando ahora mismo es una locura. Están en plena gira, tienen compromisos con Arirang, promociones, viajes constantes de un país a otro, y aún así se ha hablado de que Are You Sure 3 llevaría un tiempo grabándose en paralelo a todo esto. Es decir, que no sería algo que empezaron ahora de la nada, sino que podría llevar ya un tiempo en marcha, aprovechando huecos entre tantos compromisos. Y honestamente, si lo pensamos con calma, tiene sentido que lo estén haciendo así, porque si esperaran a que termine completamente la gira para empezar a grabar la tercera temporada, probablemente estaríamos hablando de tener Are You Sure 3 dentro de muchísimo tiempo, quizás más de un año. En cambio, si de verdad están grabando en paralelo, eso significa que la espera podría no ser tan larga como imaginábamos. Y aquí, ARMY, tengo que ser sincera, si esto resulta ser cierto, estaríamos hablando de una noticia hermosa. Are You Sure? Siempre ha sido uno de esos contenidos donde vemos a Jimin y Jungkook en su forma más natural, más relajada, sin la presión de un escenario ni de una cámara oficial de comeback.
Ahí es donde vemos las miradas que se sostienen un segundo de más, las risas cómplices, esa dinámica que solo ellos tienen cuando están juntos y sienten que pueden simplemente ser ellos mismos. Solo de imaginar una tercera temporada ya se me eriza la piel. Pensar en nuevos viajes, nuevas conversaciones a mitad de la noche, esos silencios cómodos que solo existen entre dos personas que se conocen perfectamente. Para las G-Cookers, cada segundo de Are You Sure es material de estudio, y no es exagerado decirlo. Además, si de verdad llevan tiempo grabando esto en secreto, en medio de una gira tan exigente, eso también dice mucho de lo importante que es este proyecto para ellos. No es fácil sacar tiempo para grabar algo así con la agenda que tienen, así que si lo están haciendo es porque de verdad quieren que esta tercera temporada exista. Cuéntenme en los comentarios, Army, si de verdad se confirma que es Are You Sure 3, ¿qué es lo primero que quieren ver en esta nueva temporada? Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si asumimos que esto de Are You Sure 3 es solo un rumor y no hay nada confirmado todavía, entonces la pregunta original sigue completamente abierta. ¿Por qué Jimin y Jungkook no aparecían en ninguna de las fotos ni videos del camino al avión hacia Boston? Porque si no estaban grabando nada, entonces, ¿dónde estaban exactamente en ese momento? Aquí es donde las G-Cookers empezamos a movernos entre varias posibilidades. Una de ellas es que simplemente se hayan quedado un poco más atrás por algún motivo personal, algo tan sencillo como una llamada, un tema de equipaje o cualquier imprevisto de última hora que los hiciera salir unos minutos después que el resto del grupo. A veces la explicación más simple es la correcta, y no todo tiene que esconder un misterio enorme. Pero también existe otra posibilidad que ya empieza a circular entre las fans, que Jimin y Jungkook no viajaran exactamente en el mismo momento que el resto, sino que tomaran el vuelo por separado un poco antes o un poco después. Esto no sería la primera vez que dentro del grupo hay pequeñas variaciones de horarios por temas de logística, entrevistas individuales o compromisos que no comparten con todos los demás miembros al mismo tiempo. Y luego está la teoría que, seamos honestas, ARMY es la que más ilusiona al corazón G-Cooker, que simplemente decidieran viajar juntos, los dos solos, en otro momento o incluso en otro vuelo. No sería la primera vez que vemos indicios de que Jimin y Jungkook se mueven un poco al margen del resto cuando la logística se lo permite, y para nosotras, cada pequeña señal de que eligen estar juntos en sus propios tiempos es motivo suficiente para emocionarnos, aunque sepamos que hay que tomarlo con cautela hasta tener algo más concreto. Lo único seguro es que, otra vez, un pequeño detalle logístico terminó encendiendo la imaginación de todo un fandom, y así seguiremos, atentas a cada historia, cada video y cada pista, esperando el momento en que todo esto tenga una explicación real. ¿Y ustedes, ARMY, qué creen que pasó realmente con Jimin y Jungkook en ese vuelo a Boston? Como siempre, ARMY, quiero recordarles que todo lo que hablamos aquí son teorías y posibilidades basadas en lo que realmente se puede ver. Nunca inventamos ni afirmamos cosas sin fundamento. Aquí analizamos con cariño, con respeto hacia los chicos y sobre todo con la emoción que solo nosotras las G-Cookers sabemos sentir cuando aparece una señal más que nos recuerda. ¿Por qué seguimos creyendo en esta conexión tan especial entre Jimin y Jungkook? Gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden dejarme en los comentarios sus teorías, denle like si les gustó el contenido y compartan con esa amiga G-Cooker que necesita saber todo esto. Nos vemos en el próximo video.